En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos, al mensaje y a la enseñanza de la palabra del Señor, que constantemente estamos emitiendo a través de este canal y esta emisora. Estamos estudiando el capítulo 7 del libro del Evangelio de Juan. En temas generales que estamos estudiando todo el Evangelio, pero hay temas específicos. En este caso, estamos estudiando el capítulo 7, donde Jesús enfatiza que la incredulidad de los judíos fue un factor importante para que estos judíos, que eran los dirigentes, tanto los dirigentes religiosos como los sacerdotes, los escribas y fariseos, y también la dirigencia política del pueblo de Israel, no creyeron que Jesús era el Mesías, como tampoco habían creído en el mensaje de Juan, que era el enviado por Dios como un precursor y como un heraldo que anunciaba la venida del Mesías, del Rey de los judíos. No creyeron en Juan, que era el profeta que anunciaba la venida del Mesías, y no creyeron en el Mesías cuando Cristo apareció. Aunque Cristo mostró todas las señales y evidencias de que Él era el Mesías, que Israel había esperado por muchos años, por muchos siglos, no creyeron en Él, principalmente los dirigentes, a causa de la incredulidad y de la rebeldía que había en su propio corazón. Por eso el Señor le dijo en el verso 17, capítulo 7, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Prácticamente les está diciendo, ustedes me oyen mis enseñanzas, pero no quieren hacer la voluntad de Dios, ni quieren someterse a la autoridad de la palabra. ¿Cómo pues van a entender o comprender que yo no hablo por mi propia cuenta, sino que lo que les enseño, lo que les predico, lo que les revelo a través de la palabra, eso viene directamente de mi Padre, de Dios? Ellos no creyeron. Así que vemos que la incredulidad, la envidia que ellos le tenían al Señor, porque nadie había hecho las obras que hizo el Señor, nadie tenía la autoridad del Señor, y nadie podía vivir una vida irreprochable, impecable como la vida de nuestro Señor. Entonces estaban llenos de envidia, había mucha incredulidad en ellos y ellos no estaban dispuestos a obedecer la palabra. Muy religiosos eran. Tenemos que tener cierto cuidado hoy en día,
porque muchas personas vienen a los templos, pertenecen a la membresía de ciertas iglesias locales, pero no viven conforme a la palabra del Señor, no se sujetan a los principios bíblicos, sencillamente no obedecen. Entonces el Señor en el verso 18 dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él ninguna clase de injusticia. Entonces el Señor, como está hablando de que ellos no recibieron su palabra porque no estaban dispuestos a obedecer a Dios, el Señor le dice en el verso 19, ¿no dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis entonces matarme? Respondiendo la multitud, los dirigentes dijeron: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Y Jesús, respondiendo a esta pregunta, les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque la circuncisión era de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. El Señor está enfatizando sobre el deber que el ser humano tiene cuando escucha la palabra de Dios, que es el obedecerla, el reconocer que la palabra del Señor es autoritativa y que nosotros debemos de ponerla en obra y obedecerla totalmente en nuestra propia vida. Eso es el énfasis que el Señor hace. Y el Señor habla del pueblo de Israel y de los dirigentes, principalmente tanto civiles como religiosos, diciéndoles: no dio Moisés la ley y ninguno de ustedes la obedece. El Señor está aquí pues señalando que ellos han sido desobedientes a la palabra de Dios. Y luego le dice: ¿por qué procuráis matarme? El Señor sabía que lo querían matar. Ya hablaban entre ellos los dirigentes y conspiraban buscando la manera de destruir su vida, su ministerio y de matarlo. Entonces ellos ofendían al Señor. El insulto y la ofensa más dolorosa o más grande que se le podía hacer a un individuo era de tratarlo como un samaritano. Decían, no decimos nosotros que tú eres un samaritano y que además tienes demonio. Estaban diciendo que el Dios que se hizo carne y habitó en nosotros tenía demonio. También decían que esa autoridad que el Señor mostraba cuando sanaba, cuando resucitaba a los muertos, cuando el Señor con la palabra
hacía milagros creativos porque los cojos y los mancos eran sanados. Y esas maravillas que el Señor hacía, ellos decían en su envidia que los había cegado, en su odio que tenían para con nuestro Señor Jesucristo, ellos decían que es que el Señor no tenía la autoridad de Dios para hacer esos milagros y sanidades creativas. Ellos decían que esto era obra del demonio, obra del diablo. En el nombre de Belcebú, echa fuera los demonios. En el nombre de Belcebú, hace maravillas y milagros. Ese era lo que decían. Estaban cegados por el odio mismo y por la envidia que tenían en sus corazones. Y como lo odiaban, procuraban matarlo. Por eso el Señor saca a colación, a luz, esa intención maligna de estos dirigentes judíos. Y les dice, ustedes desde siempre no han obedecido la palabra de Dios. No han obedecido la ley que les dio Moisés. Y ahora ustedes procuran matarme. Entonces decían, ¿no decimos nosotros que tú tienes demonio? Esta expresión, no decimos nosotros, implica que cuando ellos se reunían como autoridad religiosa y como dirigentes, ellos hablaban entre sí. No podían negar los milagros, las sanidades, las resurrecciones que el Señor había hecho. No podían negar también la autoridad que el Señor mostraba cuando enseñaba. Y no podían ciertamente negar que en las controversias que Jesús había tenido con ellos, el Señor había salido triunfante. Y hablaba con tanta autoridad que estos dirigentes envidiosos y homicidas, el Señor los dejaba callados. Y el pueblo se gozaba. El pueblo se maravillaba que había surgido una persona que se había atrevido a enfrentar a los dirigentes que tenían sometido al pueblo de Israel. Entonces, ellos cuando se reunían, como no creían, no podían aceptar que Jesús era el Mesías y que era un profeta enviado de Dios. Entonces dijeron, demonio tiene, ha sido enviado por el demonio. Es un instrumento del diablo. Eso es lo que ellos decían. Y Jesús habló de ese pecado que ellos tenían. Él dijo que cualquier pecado que se cometiera, cualquier blasfemia, ofensa o insulto que se le hiciera al Señor, se le podía perdonar si la persona se arrepentía. Lo que no se le podía perdonar era blasfemar contra el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad y que es el que justificaba y daba de testimonio de que Jesús era el Mesías. Entonces querían matarlo y lo insultaban. Le decían que era samaritano porque los judíos, con prejuicio racial, odiaban a los samaritanos. Y si a un judío puro, se le decía que era samaritano, era el peor insulto. Así que a Jesús se le hizo los peores insultos. Se le dijo que él era un samaritano
y que él, su ministerio, provenía de la autoridad de Satanás y que por los demonios que él tenía es que hacía esos milagros y prodigios. Entonces, el Señor les habla a ellos y les dice que desde la época de Moisés, cuando Moisés recibió la ley, allá cuando el pueblo la recibió en el monte de Sinaí, desde ese tiempo hasta el momento en que el Señor les habla, ellos habían desobedecido la ley que Dios les había dado a través de Moisés. Entonces el Señor dice, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente un hombre. No juzguéis, les dijo el Señor, según las apariencias, sino juzgad justo juicio. No solamente juzgaba según las apariencias, juzgaban según sus prejuicios religiosos, juzgaban según la envidia que tenían en su propio corazón. No solamente asumieron esa actitud negativa para con el Señor, sino que también asumieron esa actitud negativa para con Juan el Bautista, que era el profeta que anunciaba la venida de Jesús. Por eso en una controversia el Señor les dijo, yo voy a contestar a ustedes, les voy a decir con qué autoridad hago todas estas cosas y milagros y limpio el templo. Pero primero contestadme, el bautismo de arrepentimiento de Juan provenía de Dios mismo o era simplemente un mandamiento humano. Y ellos rehusaron reconocer que Juan era profeta de Dios y dijeron, no sabemos. Y Cristo dijo, pues tampoco yo les voy a decir con qué autoridad hago esto. ¿Ve usted que todos estos dirigentes estaban prejuiciados? 400 años hacía que no venía un profeta y aparece Juan. El pueblo recibe a Juan, pero los dirigentes no. Juan les dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y les advierte diciendo, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles que no dan buen fruto. Y los que no habían dado buen fruto eran precisamente los judíos, sus dirigentes, sus sumos sacerdotes y sacerdotes, los maestros, los abogados de la ley que interpretaban la ley, los escribas que escribían y preservaban las escrituras. Todos ellos no habían dado fruto, no obedecían, pero eran muy religiosos y se habían inventado un montón de leyes para agobiar, para esclavizar y someter al pueblo de Israel bajo la autoridad ilegítima de ellos. Mas cuando vino el Señor, el Dios mismo que se hizo carne, lo rechazaron y no creyeron en Él. Y el Señor les dice, no juzguen por las apariencias.
Aquí la palabra apariencia significa no juzguen según los criterios humanos, no juzguen según sus prejuicios, no juzguen. Hagan un justo juicio, como queriéndolos invitar el Señor a que lo vieran, lo analizaran, que escudriñaran a la luz de las Escrituras. Dijo el Señor, escudriñen las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Ellos no quisieron hacer eso, no quisieron examinar la vida y el ministerio de Jesús a la luz de las Escrituras. Ellos juzgaban según sus prejuicios, según su odio, según su rechazo, según la desobediencia que había en sus corazones y según su envidia. Así que por esa razón rechazaron al Señor. Pero el Señor dice, juzguen según justo juicio. Mañana, amados hermanos, continuaremos estas enseñanzas hermosas y preciosas que Jesús plasmó en este libro que nosotros llamamos la Biblia. Lo espero mañana. Dios le bendiga y escudriñe las Escrituras. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.